Dice: la sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si se deja o si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Estos versículos, hermanos amados, que acabamos de leer, son parte de la aplicación que el Señor Jesús dio a la enseñanza que Él venía desarrollando desde el versículo 42 sobre las consecuencias que atrae sobre sí aquella persona que hace pecar o que induce al pecado a uno de aquellos que hayan creído en él. Estos versículos han sido motivo de discusión entre los intérpretes bíblicos. ¿Por qué? Por la mezcla de elementos que Jesús hizo y que pareciera que no tiene nada que ver con lo que él venía enseñando. ¿Por qué Jesús usó estas figuras en su enseñanza? En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento toda ofrenda de cereal u ofrendas de animales que iban a ser ofrecidos en sacrificio, todas esas ofrendas tenían que ser sazonadas con sal. Hay que tener en cuenta que es un material que preserva los alimentos. Esta aplicación de sal en las ofrendas no era con el objetivo de preservar las ofrendas para que no se arruinaran. No era para eso. Porque acordémonos que las ofrendas tenían que ser frescas, tenían que ser del día, digamos así. Sino que esta sal era aplicada a las ofrendas y a los holocaustos con el objetivo de que fueran aceptadas delante de Dios. ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque Dios se los había ordenado. Así era la ley. Y por ejemplo en Levítico, en el capítulo 2, versículo 13, encontramos el mandamiento del Señor a través de Moisés al pueblo de Israel sobre este aspecto. Y le dice: todas las ofrendas de cereal las sazonarás con sal, y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. Pero además dice en ese mismo versículo: a todas las ofrendas deberán ponerles sal, dice. Y es que en el versículo 49, que es el primero que leímos, dice: la sal con que todos serán sazonados, dice, es el fuego, dice. De tal manera que el castigo que recibirá una persona que hace pecar a un escogido de Dios será un castigo atroz. Pero dice: la sal con que serán sazonados es el fuego. ¿Y a quiénes es que dice la Biblia que están o que él habrá destinado para el castigo eterno? Para el malvado. Y la Biblia dice que todos los malvados, dice, todos los hacedores de maldad, dice la Biblia en Malaquías, arderán como estopa, dice, como hojarasca. ¿Dónde? En el infierno. Le acabo de decir que para que fueran aceptables las ofrendas en el antiguo tiempo, tenían que ser sazonadas con sal. Eso era para que fuesen aceptables delante de Dios las ofrendas. Toda aquella ofrenda y el holocausto que era ofrecido a Dios eran consumidos por el fuego de Dios. ¿Pero por qué era consumido? Porque reunía los requisitos que Dios había pedido. ¿Cuál era uno de ellos? Bueno, uno de ellos era de que fuera sazonado con sal, ese holocausto que se le iba a ofrecer al Señor. Además, el animal tenía que ser sin defecto alguno. ¿Con qué era consumida la ofrenda del holocausto? Con fuego. Entonces, ¿por qué el Señor dice que los malvados serán sazonados con fuego entonces? La Biblia dice que el ser humano está corrompido. El ser humano sin Cristo está corrompido en pecado y en maldad. Pero tenga en cuenta eso, que las ofrendas y los holocaustos eran sazonados con sal para que fueran recibidos como ofrenda de olor fragante delante de Dios y fueran consumidos. Cuando un holocausto no era consumido, es que Dios no lo aceptaba. Y es que los condenados a la muerte eterna
serán y tendrán que ser sazonados de algún modo. No para que sean sacrificios aceptables a Dios. Por eso al castigo eterno, así se le llama, castigo eterno, muerte eterna, porque la persona estará muriéndose sin acabarse de morir nunca. Por eso se llama muerte eterna, muriéndose sin terminarse de morir nunca. Entonces, pero ¿será que porque las personas estén ardiendo en llamas en el infierno son sacrificios para Dios? No, sino más bien para que no sean consumidos. Acuérdese que para que fueran consumidos los holocaustos tenían que cumplir los requisitos que Dios había pedido. Y uno de esos requisitos es de que ese sacrificio estuviera sazonado con sal. Pero dice el Señor que los malvados en el infierno no van a ser sazonados con sal. Dice que van a ser sazonados ¿con qué? Con fuego. Ahora que el Señor dice que los que van al fuego eterno serán sazonados precisamente con fuego, es que en el versículo 50 el Señor viene y da la aplicación a su pueblo sobre la enseñanza que viene desarrollando. Y dice en el versículo 50, la sal, dice, es buena, pero si se deja de ser, o si deja de ser salada, dice, ¿cómo pueden volver a darle sabor? Dice. Le pregunto a usted, ¿con qué se sala la sal? O sea, ¿con qué se salaría la sal si no fuera salada? Imagínese que usted va a comprar sal a la tienda, pero no produce los efectos para los cuales usted la compró. ¿De qué serviría la sal si no produce el efecto para el cual se necesita? Si la sal dejara de ser salada, dígame usted, ¿para qué usted la compraría? ¿Con qué se le puede dar sabor a la sal si ella es la fuente del sabor? Cuando un creyente que es sal de la tierra, como el Señor Jesucristo así nos llamó y nos comparó, deja de tener las propiedades que debería tener, dígame usted, ¿para qué sirve un creyente? Entonces, cuando un creyente entonces pierde la propiedad de hacer la diferencia en el mundo, se vuelve un inútil, se vuelve un inservible la persona, un bueno para nada. Ahora, la exhortación que Jesús da es la siguiente, y dice, que no falte sal entre ustedes, dice, para que puedan vivir en paz unos con otros. Ahora, en el antiguo tiempo, la sal tenía una figura para este tiempo. La sal es un símbolo del amor de Dios. El amor de Dios, amados hermanos, es un amor que se preserva, es imperecedero. Acuérdese que la sal era usada y es utilizada todavía en algunas zonas rurales para que la carne no se descomponga, para que los lácteos no se descompongan. Eso se quiere que las preserva a los alimentos. El amor de Dios es imperecedero. El amor de Dios es para siempre. El amor de Dios, amados hermanos, es fiel. Dice este libro santo que aunque nosotros seamos infieles, dice, Él permanece fiel, dice. Así es el amor de nuestro Dios. Entonces dice el Señor que no les falte la sal, así como no faltara la sal en las ofrendas y en los holocaustos. Ahora el Señor dice que no falte la sal entre ustedes. ¿De qué está hablando? Que no falte el amor entre ustedes. Porque viene hablando el Señor de que no hay que hacer caer o tropezar a uno de los pequeños que han creído en Él. Solamente una persona que no ha creído en Cristo, solamente una persona que en su corazón no existe el amor de Dios, es una persona que se puede prestar para hacer caer a alguien. Por eso el Señor dice que no falte la sal entre ustedes. En otras palabras, que no falte el amor. ¿Para qué se ocupa el amor? ¿Para qué se ocupa la sal? Como dice ahí, para que puedan vivir en paz unos con otros. Donde hay amor, se toleran las cosas. Donde hay amor, no el apóstol Pablo nos dice en Corintios 13, pues 1 Corintios, que el amor todo lo soporta, pues. O sea, podemos tolerarnos los unos a los otros siempre y cuando haya sal en nosotros. O sea,
Ahora el punto es, ¿qué tan salados somos? No me lo entienda en la manera como el mundo lo presenta. Hay personas que allá afuera dicen que el que es desuertado, dicen el que todo le va mal, ese está salado, dicen. Esa es una mala interpretación, es una mala aplicación más bien, porque ser salado es una bendición, hermanos. Hablando espiritualmente, ¿eh? Entre más salados somos espiritualmente, eso quiere decir que estamos llenos de amor. Y es que el cristiano debe ser sal él. El creyente, cada creyente debe ser sal él, ella. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor, bueno, en la traducción o en la versión original, en el griego, dice estas palabras: tengan sal en ustedes mismos, dice. Así está, literalmente, en el griego. O sea, así como la sal no puede ser sazonada ella por otro elemento externo, porque ella es la sal. El creyente también no puede vivir a expensas de los demás. Cada creyente debe ser sal. Dice, aquí estoy entre los hermanos, que ellos sí son salados, yo no. No, es que cada creyente debe ser sal. Y toda aquella persona que no es creyente lleva una vida insípida. Así que si usted no es creyente y no tiene a Cristo en su corazón, recíbalo hoy. Y cuando usted reciba a Cristo, entonces usted va a ser sal también de esta tierra. Y su vida ya no será una vida marchita. Su vida ya no será una vida atada por los vicios. Ya no será una vida atada por las bajas pasiones, sino que Cristo vendrá a gobernar su corazón. Él le pondrá el sazón a su vida. Gloria a Dios. Sí, hermanos.